Bien, el tema que tenemos delante le he denominado una muestra de la verdadera práctica de la religión. Como usted puede advertir, viene atado al tema anterior, que era la exhortación a guardarnos de la práctica falsa de la religión. Ahora vamos a mirar lo que sería la verdadera práctica de la religión, pero vamos a ver una muestra. Este texto puede ser aprovechado si no perdemos de vista lo que viene hacia atrás. El discurso que el Señor dirigió a los líderes religiosos, pero al pueblo general, con respecto a una mala manera de practicar la religión verdadera. Aquí hago un paréntesis breve y nosotros no tenemos ningún conflicto con usar la palabra religión para referirnos al cristianismo o a la práctica de la religión, del cristianismo. Yo sé que bajo otros contextos uno dice, lo nuestro no es religión, es relación. Sí, eso suena bonito, pero eso se me hace que cuando usted dice eso, le amputa el gran significado que tiene la palabra religión. De hecho, es una palabra bíblica, la religión pura y sin mácula. O sea, que si existe tal cosa. Yo creo que lo que no hay que confundir es con religiosidad, pero no religión. Y hacemos la precisión de la verdadera religión, dando a entender que hay religión falsa. Pero aquí el punto es la práctica de la religión. Sin duda, lamentablemente el pueblo ya estaba entrenado a pensar de la adoración como sus líderes ya les habían enseñado a pensar qué era adoración, qué era servir al Señor. No solamente lo habían entendido por como ellos le habían enseñado que era adoración, servir a Dios, sino lo habían visto en su ejemplo. Así que como ellos practicaban la religión, no solamente como habían escuchado, sino como lo veían, el pueblo se veía inclinado a practicar la religión de la misma manera. Así que, lamentablemente, debemos decir que en general, este pueblo fue entrenado a hacer las cosas más como se les enseñaba que como Dios exigía que se le adorara y se les sirviera. Quizás ellos no podían ver más allá de esa expresión que veíamos en la última exposición de Lucas, que quizás, aunque algo entendían, lamentablemente practicaban una religión aparente, exhibicionista, desprovista de su verdadero espíritu. No podían ver más allá de practicar la religión de forma orgullosa, selectiva, partidista, etc. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Sin embargo, el Señor dice y da a entender que esta ofrenda no era una ofrenda verdadera. Parece que el énfasis de ellos, y lo volvemos a ver, era donde ponían el énfasis era en la cantidad que tocaba dar. Independientemente el corazón. Ay, hermanos, pero ¿quién estaba sentado viendo la ofrenda? El que conoce el corazón. Así que mientras había mucha gente, pues da a entender que eso era lo que pasaba. Entiendo que a veces había fila. La gente miraba. Había alguien que estaba mirando de lejos, pero miraba más profundamente. Y vio religión superficial allí. Esto daba como resultado que aunque la gente viera que ellos daban más, sin duda, era lo que creían, nadie puede engañar los ojos del Señor. Ahora, antes de entrar al texto, déjeme advertir algunos asuntos. Volvemos al punto. A veces podemos tomar estos textos de forma superficial, de forma liviana, como muy
pegado a lo que se nota a primera mano y desdibujamos su verdadera intención. Seguramente usted ha escuchado este pasaje para enseñar que cuando uno ofrenda, debe dar todo lo que tiene. ¿Sí? Como que eso es lo que dice, eso es lo que hizo la viuda, eso es lo que hacemos nosotros, dar todo. El punto del texto no es exactamente enseñar eso. No que no enseñe algo de eso, pero no es exactamente el acento del texto. Este texto tampoco debe usarse, por ejemplo, para desdeñar de los ricos y exaltar la pobreza. No, hermanos, aquí el asunto no es enseñar cuál es el estrato socioeconómico más agradable al Señor. No tiene nada que ver. Espero que hayamos entendido cuál es la procura de nuestro Señor. Lo vimos desde que entró a Jerusalén y purificó el templo de la falsa adoración y enseñó además después que uno debería darle a Dios lo que es de Dios, y ahora está poniendo su énfasis en la religión superficial y aparente. No pierda de vista porque todo se trata es de esto. El bendito Espíritu trae delante de nosotros un botón de muestra. Yo cuando era pequeñito no entendía ese dicho. Creo que tampoco es que lo entienda ahora en su expresión más profunda. Pero si usted es un niño y dice que es un botón de muestra, pues nos va a traer un caso, un ejemplo, para mostrarnos algo más grande. O sea, se va a tomar un ejemplo pequeño, el caso pequeño, para darnos a entender una verdad más grande. Por eso dice que es un botón de muestra. No es todo el vestido, pero conforme al botón usted sabe cómo va el asunto, ¿no? Bien, entonces el Señor nos trae aquí un botón de muestra de lo que, en oposición a lo que vimos, es la práctica de la verdadera religión. Y usa un ejemplo extremo, la viuda pobre. Es decir, ¿quién más en desventaja frente a los ojos de los demás? Justamente el Señor ve ese caso y la va a traer delante de nosotros. Es un ejemplo, por lo que no vamos a encontrar todo lo que significa practicar la verdadera religión. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Mirar los principios y nosotros mismos tratar de aplicar a todas las áreas del servicio a Dios estos principios. Es decir, no se quede, por supuesto, en el asunto de la ofrenda en dinero. Este es el botón de muestra. No podemos desechar ese botón de muestra. Pero no nos podemos quedar diciendo, esto solo aplica para el caso de las ofrendas materiales. No. Usted, con la ayuda del Señor, va a tener que tomar estos principios y agrandarlos a todo lo que significa el servicio al Señor o la práctica de la religión. Vamos a señalar 3 principios que se derivan de la ofrenda de la viuda. En esta ocasión notemos, por la ofrenda de esta mujer, que esta mujer dio, en primera medida, una ofrenda o servicio de devoción. Una ofrenda o servicio de devoción. ¿Qué es devoción? Llamamos devoción al fervor religioso. Esa inclinación de amor, de afecto especial para Dios. Esta mujer, cuando se dispuso a llevar sus ofrendas, tenía en mente a Dios y demuestra con sus actos que su procura era tener siempre delante de ella a Dios. Es un espíritu devoto, es lo que le llamamos devoción. Esta mujer, sin duda, hermanos, tenía sus propias necesidades. Y para un pobre, cualquier moneda le es un recurso invaluable. Pero era el día de las ofrendas. Era el día de la devoción a Dios. Era el día donde Dios había exigido que se le presentaran las ofrendas a Él. Y entonces, en una expresión de amar a Dios primero,
con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, se dispone a dar sus ofrendas. Y allí el Señor que mira, no solo lo externo, sino el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, vio que detrás de su ofrenda, ella se estaba entregando a sí misma a Dios. Esto es devoción. La ofrenda material que estaba entregando simplemente nos estaba demostrando la forma como ella se estaba entregando primeramente a Dios. Esto es devoción, entregarse uno mismo a Dios de todo su corazón, teniendo a Dios primero. Si la ofrenda representa cómo uno se entrega a Dios, la ofrenda de esta viuda, ¿qué estaba representando? Que ella se estaba entregando completamente al Señor en un espíritu de amor sin mezquindad. Este es el ejemplo, esta mujer es el ejemplo del oferente. Oferente es el que presenta una ofrenda. Esta mujer es el ejemplo del oferente que tiene en mente a Dios, que se mueve por amor a Dios, que se dirigió a la obediencia externa motivada por su devoción a Él. Esta oferente que fue y dedicó su ofrenda no como un mero requisito o como una carga pesada, o si no el Señor lo hubiera visto, que aunque entregaba todo, no tenía buena actitud, pero el Señor no mira eso en su corazón. Ella no dijo, es el día de las ofrendas, ha sido mañana o no. Fue con verdadero afecto por Dios en su alma. El Señor, que sabe todas las cosas, también sabía que aquellos que tenían esa religión exhibicionista daban más en cantidad, pero no vio devoción. Lo único que dice el Señor, o a lo que se fija el Señor, es la cantidad que están echando, porque es que no estaban echando nada más. También sabía el Señor que, a diferencia de esta mujer, antes de ofrendar, allí en sus casas, primero sacaron lo suyo. Que llegado el día de las ofrendas, se pusieron primero, cubrieron todo lo suyo, sacaron el cuaderno, casilla A, B, esto hay que cubrir. Pero también sabía el Señor que después que cubrieron lo suyo, miraron a todos lados, nada, si no hacía falta cubrir otra cosa, y cuando ya vieron todo lo de su vida cubierto, entonces llevaron la ofrenda al Señor. A lo último de sus consideraciones es lo que vio el Señor. De último en su corazón, de último en sus actos secretos, se dispusieron a dar lo que sobraba. El resultado, dieron muchísimo más que esta mujer. Pero la verdad, dieron nada a comparación con lo que dio esta mujer. ¿Por qué? Porque se violó el principio de la verdadera adoración. De la verdadera adoración, Dios primero, para Dios lo mejor, para Dios todo. Como le digo, sépalo aplicar extensamente a todo lo que significa nuestro servicio a Dios. Y esto es posible si usted reconoce el principio. El principio no enfatiza la cantidad. No que no tenga en cuenta la cantidad, pero el principio que subraya la devoción, la prioridad, la entrega, el amor, la inclinación de honrar al Señor más allá de nuestras fuerzas. No me malentienda, hermanos, porque entonces no habrá quien no quiere ofrendar y vea esto como una salida para no hacerlo. Y en eso demuestra que cae en el mismo error. Porque ¿cuál es el mejor privilegio que uno tiene? Servir al Señor. Pero algunos que están diciendo, menos mal, dio solo 2 blancas. Para decir que no importa lo que usted dé. Lo importante es el corazón. Sí y no.
Por supuesto que lo importante es el corazón. Pero Dios sabe si usted está buscando una evasiva como la gente alrededor. La letra de los mandamientos debe ser observada, pero aquí se expresa la devoción interna. La obediencia al Señor debe ser fiel en lo externo, pero no es suficiente. Usted puede ser fiel en lo externo, sin tener en cuenta a Dios, si Dios no va primero. Mire, hermanos, ellos cumplieron con la ofrenda. Ellos cumplieron con la ofrenda abundante. Aún así, no ofrendaron para Dios. Entonces le puedo decir que, claro, debemos congregarnos, debemos escudriñar la Escritura, debemos orar, debemos dar testimonio, debemos abstenernos de toda especie de mal, prestar nuestra colaboración al reino de Dios y más. Esto es necesario hacer, pero como un asunto de Dios en mente. Dios primero, Dios siempre. Segunda a los Corintios 8, 4 al 5. Segunda Corintios 8, 4 al 5. En el contexto de aquella ofrenda que el apóstol deseaba llevar a los pobres de Jerusalén y donde las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, rogaron que se les diera el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no, dice Pablo, como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Nota usted que es la devoción? Darse primeramente uno mismo y luego sus ofrendas al Señor. Ahora, seguramente entenderá por este primer principio por qué unos creyentes parecen más devotos, tienen mayor interés por la oración, son más dispuestos a escudriñar las Escrituras, son miembros comprometidos, creyentes que luchan por abstenerse de toda especie de mal. Ya usted entiende por qué hay creyentes que prestan más su colaboración al reino de Dios, se congregan, ofrendan, y por qué otros son tan mezquinos, tienen tan mala voluntad, son desganados, fríos e inconstantes. Ellos no andan con el lema de la devoción Dios primero, sino que primero van sus deseos, su comodidad, su estabilidad, su gusto, sus prioridades, su conveniencia. Y entonces sirven al Señor así. Cuando todo lo suyo está cubierto, cuando todo lo suyo está bajo control, cuando miran a su alrededor y todas las bases están llenas, entonces ahora sí, le dan a Dios. Oh, querido hermano y amigo, le presentan a Dios lo que sobra de su atención, lo que sobra de sus fuerzas, lo que sobra de su tiempo, de su inteligencia, de sus recursos, de sus dones. Puede que externamente den más que los demás, pero en verdad Dios no recibe nada que tenga que ver con esas ofrendas sin devoción verdadera. Primer principio, esta mujer dio una ofrenda o servicio de devoción. Ahora, no solamente esta mujer ofreció devoción o manifestó su devoción, sino que en segunda medida, ella dio una ofrenda o servicio de fe. Ofrenda o servicio de fe. En la palabra de Dios, fe no es cerrar los ojos, hacer fuerza para que algo sea cumplido y esperar lo mejor. La fe verdadera es una confianza plena en el carácter y la palabra de Dios. La fe en la Biblia es confianza plena en el carácter y en la palabra de Dios. Entonces, si una persona tiene fe en el carácter y en la palabra de Dios, mostrará actos obedientes, por lo que la fe sin actos se demuestra que es falsa. Entonces, cuando la fe se manifiesta, ¿qué manifiesta las obras de fe? Que uno cree en el carácter
y en la palabra de Dios. Ahora, se lo ilustro. ¿Ha pensado usted qué tuvo que tener en el corazón esta mujer para poder dar a Dios con toda su devoción todo aquello que tenía ese día? Vamos a devolvernos a la humilde casa de esa mujer. ¿Está bien? Usted va a estar allá. ¿Qué pudo pasar para que ella amaneció ese día y dijo, hoy es el día de las ofrendas? Abre su bolsa, encuentra 2 monedas. ¿Qué tuvo que pasar para que ella con un espíritu devoto tomara la bolsa, se dirigiera a las ofrendas y depositara todo lo que tenía para ese día? Sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta mujer tenía un conocimiento doble. Primero, ella conocía los mandamientos divinos. Es que la fe sin la Biblia es pura fanaticada, hermanos. Así que ella dijo, es el día de las ofrendas. ¿De dónde sacó que era el día de las ofrendas, hermano? De la palabra. Ella debió conocer lo que Dios demandaba. Seguramente ella reconocía que uno tiene que honrar al Señor con sus bienes. Seguro ella conocía que es necesario traer las ofrendas al altar. Seguramente ella entendía que Dios es honrado no solo de palabras, sino también en las formas más prácticas que pueda. Pero no es suficiente, hermanos. Había algo especial. ¿Cómo habría sorteado en su corazón el asunto que solo tenía 2 monedas y que ese era todo el sustento que le quedaba ese día? Sí, sabía lo que le tocaba hacer, pero aquí estaban 2 monedas. ¿Qué tuvo que pasar para que ella dijera, aún así, siendo todo el sustento que tengo, aún así iré a ofrendar? Hermanos, ella también debió considerar el carácter y las promesas del Señor para quienes le obedecen. Ella no sacó la calculadora, sino las benditas palabras de Dios para con todos los que le obedecen. Esta mujer sabía que no solamente Dios demanda la ofrenda, sino que Dios honra a los que le honran. Que Dios jamás desamparará a quienes confían en Él. Ella sabía no solo que Dios ordenaba la ofrenda, sino que Dios, ese mismo que ordena la ofrenda, es el sustentador de huérfanos y viudas, y por eso no presenta su ofrenda calculando, sino creyendo. Eso es fe. Esa es una obediencia bajo principios, bajo promesas, y no obediencia bajo cuentas, que era exactamente como obedecieron los demás. ¿Cuál fue el principio que los motivó a dar la ofrenda? Las cuentas, hermano. Dieron ofrenda viendo, asegurándose, tomando con sus manos lo que podían. Entonces, en su casa, ahora metámonos en la casa de alguno de ellos, aunque sea falto de urbanidad, pero metámonos en la casa de ellos y miremoslos cómo llegaron a tener una ofrenda, una bolsa tan grande de monedas. ¿Cómo llegaron? Yo le digo, devuelva un poco. Entonces teníamos más monedas encima de la mesa y dijeron, bueno, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, y después de que todo quedó chuleado, dijeron, ahora es el momento de expresar mi fe en el Señor. ¿Cómo? Con lo que sobró después de que todo quedó cubierto. ¿Qué tipo de fe es esa que se mueve por lo que ve? Luego que estuvieron saciados, con la certeza en la mano de que nada les iba a faltar, ¿sí ve? Primero, seguridad. Primero usted, y luego cuando tuvieron la seguridad, se movieron a ofrendar. Eso es todo lo opuesto a cómo se mueve la fe. Eso sería el equivalente de que el Señor le dice a Abraham, ve a esta tierra, y aquí está la foto y los planos. ¿Está bien? Sí. ¿Ya los puede ver? Sí. Y entonces Abraham salió obedeciendo al Señor a ir a una tierra que ya conocía cómo era. No, ¿qué dice la Biblia? Que él
le creyó a Dios. Y cuando le dijo el Señor, vete de tu tierra y tu parentela, se fue a una tierra que no conocía. Aparentemente ellos eran modelos de ofrenda, pero no lo eran en verdad, porque lo suyo no fue una ofrenda de fe. Usted se mueve en fe cuando obedece basado en la palabra y fiado en el carácter de Dios, no cuando tiene todo amarrado. No es ninguna fe obedecer viendo el resultado, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos dijeron, primero mis necesidades, porque qué tal me haga falta, y luego ofrendaron. Eso es actuar viendo. ¿Qué tipo de fe es aquella? Vuelvo y le digo, yo le estoy dando un botón de muestra. No me diga que solo es el asunto económico, lo incluye, pero usted sabrá cómo extender esto, ¿verdad? Podemos ver constantemente muchas personas, por ejemplo, viniendo externamente al Evangelio. Estas personas se muestran muy activas, dispuestas, colaboradoras, porque han sido estimuladas con alguna promesa de bendición a cambio del servicio a Dios. Entonces su ofrenda no es de fe, su ofrenda es viendo. Estas personas suelen abandonar la vida de fe cuando ven que sus finanzas no cambiaron, que sus familias no mejoraron, que no se volvieron más exitosos según el mundo. Esa obediencia sacrificial de llevar la cruz perseverantemente todos los días de nuestra peregrinación no está en su esquema. Mucho menos eso de llevar la cruz de forma silente y paciente, esperando con contentamiento cristiano en las promesas y el carácter divino. Su bendita misericordia Dios ha hecho que mucho del seguimiento a Cristo desestimule la carne para desalentar a los que quieren estimularla. Imagínese el Señor motivándonos con los asuntos de la carne, nuestro seguimiento a Cristo. Él ha hecho todo lo opuesto, ¿sabe? Por eso se llama llevar la cruz. Usted no lleva una fotografía, está llevando la cruz. Usted no lleva una bolsa de oro en la mano, está llevando una cruz. Mucho del seguimiento a Cristo va a desafiarnos a nosotros mismos. Y lo que nos va a plantear en el corazón Satanás es, ¿seguro que este es el camino? Mire lo que no tiene. Mientras que otros estaban interesados en agrandar sus filacterias, los flecos de sus ropas, estaban más interesados en la voz alta para orar, el Señor nos enseñó que recibe salmos y cánticos espirituales, para que no se piense que es el que mejor canta. ¿Nota cómo se desestimula la carne? Dios recibe la fe y la actitud del oferente antes que los billetes, porque si usted se da cuenta, Dios no se queda con ningún billete. Él recibe el acto, lo demás lo deja para las necesidades de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo desestimula la carne? Va a decir, Él le puede decir a usted, yo no me he quedado ni con un billete suyo. Eso le dejó a la iglesia. Yo no me quedo con ningún billete. ¿Sí nota cómo se estimula al que quería colocar tanto dinero para ganarse a Dios? En lugar de asombrarse por el acto externo, Dios toma el corazón contrito y humillado, acepta el alma humilde que cree en Él y que tiembla ante su palabra. Pregunto, ¿será por falta de fe verdadera que el servicio de muchos no es diligente? ¿Será por eso? ¿Será que la falta de ese motivo visible por el que pretendían servir al Señor ya se esfumó y por eso ya no sirven al Señor? ¿Podrá ser que ya vieron que ya su carne no es gratificada bajo una enseñanza fiel del Evangelio
como sí lo era bajo enseñanzas incorrectas de la Biblia y donde uno podría demostrar que era algo? Es muy posible que ahora su falta de confianza en Dios y sus promesas se demuestren en su falta de obediencia. Cuando ven que ya no es por vista, cuando caen en cuenta que ya no hay un sistema de recompensa para la carne, entonces ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué servir? ¿Para qué adorar? ¿Para qué ofrendar? Esto ocurre con iglesias, pastores, creyentes individuales que dejan de fiarse de la palabra de Dios y a presentar a Dios un servicio basado en la palabra, en el Señor y en sus promesas. Y es por eso que andamos echando mano para poner mejor nuestra práctica de religión con estrategias, prácticas, asuntos ajenos a la palabra, y nos olvidamos de la fe sencilla que Dios recibe. Ahora, esta mujer no solo presentó una ofrenda devota, no solo presentó un servicio de fe, sino que finalmente presentó una ofrenda o servicio de verdadera adoración. Una ofrenda o servicio de verdadera adoración. Con esto deseo remarcar, hermanos y amigos, que esta mujer estaba lejos del espíritu exhibicionista de los demás. Creo imaginar este cuadro. A los hombres que daban grandes cantidades de dinero, con unas bolsas amarradas a su cinturón, que las hacían sonar mientras iban caminando por la calle. ¿Ya? Clink, 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 clink. ¿Verdad? Creo verlos caminando con solemnidad cuando ya les tocó el turno de ofrendar. Ese campo entre ellos y la caja de la ofrenda, creo verlos caminar despacio, con solemnidad, quizás mirando de reojo alrededor y cerciorándose que en efecto los estaban viendo. Creo escuchar algo, cómo abrían la bolsa y en vez de botar la bolsa de una vez, daban moneda a moneda tantas veces como tuvieran para que el clink clink de la moneda sonara y todos supiéramos que no echaron 2, ni 3, ni 5 monedas, sino cuán grande ofrenda estaban llevando. ¿Cree que fui por encima de la Biblia al pintarles este cuadro? Mateo 6, 1 y 2 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hacían sonar trompeta, si eso es literal o metafórico, da igual, hacían escándalo antes de ofrendar. Hermanos, ni la adoración ni el servicio a Dios son medios para mostrarnos a nosotros mismos. Líbrenos Dios. La verdadera adoración y el verdadero servicio a Dios es el que tiene por objeto a Dios solamente, el que tiene en el centro a Él y no a uno. Al final, si Dios no está allí, entonces adoraremos para sentirnos bien, serviremos para nuestra gratificación. Nos debemos preguntar, ¿adoraremos a Dios y le glorificaremos o usaremos la adoración para gloriarnos en nosotros mismos? Gente se va de lugares que adoran a Dios, que no estimulan la carne porque dicen no sentir nada allí. Si usted considera bien, estas personas adoran a Dios para sentir algo. Y yo pregunto, ¿cuándo la Biblia dice que el propósito de la adoración es sentir algo? ¿Cuándo? Le doy campo hasta que malinterprete un texto. Ni siquiera lo va a encontrar. No adoramos a Dios para sentir. Oh, siente la presencia, siéntela.
¿Quién dijo que nos reuníamos a hacer eso? ¿No es acaso el reconocimiento amoroso de lo que Dios es y de sus obras lo que nos motiva a adorar? Es un reconocimiento, es una ofrenda. Muchas personas se desganan en servir a Dios porque no hay una pared del mejor servidor del mes en su iglesia. Escuche, uno sirve y nadie le agradece a uno en esta iglesia. Uno sirve y nunca lo tienen en cuenta para las mejores cosas, ¿sí ve? Entonces se descubre el propósito por el que ellos creen servir. A veces me pongo a pensar esto, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si las ofrendas en el templo de Jerusalén se dieran bajando una escalera oscura en un subterráneo donde nadie viera? ¿Qué hubiera pasado? Vea, moneditas, pura monedita, esa que usted echa a la fuente de los deseos. Esas que usted nunca extraña, ¿verdad? Que nadie echa no, sino la monedita. Si la ofrenda hubiera sido secreta en un cuarto oscuro, donde nadie supiera lo que usted ofrenda, le aseguro, hermanos, que fueran ofrendas pobres. ¿Por qué eran ofrendas abundantes? Porque me veían. Me veían. Seguramente será por eso que el servicio secreto a Dios es más difícil que el servicio público. Quizá es por eso que la obediencia secreta es más rara que la visible. ¿Es esta la razón por la que las ayudas privadas no son tan frecuentes como las colectas públicas? Miren, hermanos, en algunas congregaciones el método de ofrenda estimula la carne, y le voy a decir cómo. Si pasaran con un plato o con una bolsa donde nadie sepa lo que usted ofrenda, pero ¿sabe cómo es el asunto? ¿Quiénes ofrendan 10? 10 millones, a ver, 10. ¿Ya? ¿Quiénes ofrendan 8? 8, ¿sí ve? Mi pregunta es, si quiero ofrendar 10, ¿por qué se levanta? ¿Por qué no mire? Callado y echa en la ofrenda. Porque la intención no es adorar a Dios, es gratificar su propia carne. Y el predicador de la prosperidad lo sabe, que si estimula el espíritu, ¿qué espíritu les va a encontrar a ellos? Muy probablemente ni él es regenerado y está tratando con gente no regenerada. Entonces les toca a un no regenerado estimularle ¿qué a los demás? ¡La carne! Salmo 86, 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Con mi corazón, Señor. Esa es adoración verdadera. Salmo 111, 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu. Cuando el Señor dijo eso, ¿sabe qué hizo? Sacó la espada, hermanos, y taló la religión exhibicionista. Es el espíritu, el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren como en espíritu y verdad. Cuando el Señor hizo eso, hermano, le pegó un hachazo, hermanos, al templo de Jerusalén que lo desmenuzó hasta hoy. Porque ya no es allá, no es así, es de corazón. Usted comprueba que no ha adorado verdaderamente a Dios, ni le ha servido de forma espiritual, porque de vez en cuando hace reclamos al cielo, trayendo a memoria su servicio a Él. Entonces usted se da cuenta que no adoraba para glorificar a Dios, sino para recibir algo. Que usted servía si eso le reportaba a usted un beneficio. Ese tipo de siervo o adorador que lleva en un cuaderno, todo lo que ha hecho a favor del reino, de la iglesia de Jesucristo, es precisamente el que está siendo reprendido con la viuda.
Es Dios quien debe hacer memoria de mi ofrenda. Salmo 23. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Mientras que los ojos de todos estaban puestos en la ofrenda de los más ricos, y el pueblo estaba entrenado a pensar que ellos eran los que más daban, a lo lejos estaba el Señor, viendo cómo esa mujer se deslizó callada, silente, y puso 2 monedas de la más baja denominación allí. Y tan representativo y único y singular fue eso, que el Señor dijo a los discípulos, vengan, 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 acérquense, acérquense. ¿Ya vieron? Ella dio más. Suponemos que el individuo verdaderamente cristiano apreciará más que Dios lo vea a que lo vea el hombre. Porque el Señor dice que si esa es la intención, la mirada del hombre es su recompensa. Quédese con eso. Finalmente, hermanos, ¿qué nos enseña al final este episodio? Y entienda aquí, hermanos, que voy a decir algo que parece contradecir lo que dije al comienzo. Pero lo voy a explicar, ¿está bien? ¿Qué nos enseña al final este episodio? Vamos a sacarle el sumo a este episodio. Ya lo expliqué por partes, pero su sumo. Que el verdadero servicio a Dios consiste en darlo todo a Dios. El verdadero servicio a Dios consiste en darlo todo a Dios. Déjeme explicarlo porque le dije que al comienzo usted no debería sacar conclusiones tan superficiales, ¿verdad? Lo que pasa es que no podemos tratar estos textos de manera que se diga sin más ni más que cuando uno ofrenda debe darlo todo. O el extremo de afirmar que las ofrendas son las 2 blanquitas de la viuda, así le dicen en algunos lugares, ¿verdad? La ofrenda, sí, yo ya di mis 2 blanquitas de la viuda, mis 2 blanquitas. Lo uno carece de fundamento porque se va por la fácil, ofrenda es todo, y el otro, la ofrenda, son las 2 blanquitas de la viuda. No es tan fácil, ¿sabe? Estemos seguros que Dios nos puso como administradores. Usted debe darle tiempo, atención, recursos al trabajo, a su familia, tantas cosas que tenemos por delante. Dios mismo instituyó ese orden y debemos ser sabios redimiendo el tiempo, cuidando de nuestras familias, atendiendo la obra de Dios y tantas cosas. Pero lo que quiero decir es que el servicio a Dios consiste en darlo todo a Él en un sentido particular. No podemos pensar, por ejemplo, que el tiempo es nuestro y que le dedicamos un poco a Dios, o que los recursos son nuestros y que le damos algo a Dios. Más bien, debemos dar cada cosa con la conciencia que todo es de Él. Entienda este principio, por favor. Voy a usar el ejemplo de la ofrenda material. Es muy distinto ofrendar, aun si usted lo hace de buen corazón y con generosidad, pero es distinto ofrendar con la actitud que el dinero es mío y que yo saco de lo mío para Dios. Así usted tenga un buen corazón. ¿En qué falla? Falla en esto, que si bien el dinero es nuestro en administración, el dinero es todo de Él. ¿Ve el punto en la mente? Es algo aquí que pasa aquí, hermano. No pasa en la billetera. Es algo que pasa aquí, o aquí, donde usted quiera que tenga el alma. Allí. Es un movimiento del alma. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga buena intención, buen corazón, quiera ser obediente, usted puede estar diciéndole al Señor, Señor, este dinero que es mío, de esto te ofrezco una parte a ti. ¿En qué falla? Que usted y lo suyo, todo es de Dios. Y entonces cuando usted se acerca a la ofrenda, usted debe decir, oh Padre, aunque todo es tuyo, si tú me quisieras pedir todo, yo tendría que echarme en la bolsa de la ofrenda yo mismo.
Pero de todo lo que es tuyo, Señor, te ofrezco de forma especial esto que hemos apartado para ti. Es mejor pensar que aunque todo es de Dios, sacamos una porción para Él. ¿Nota la diferencia? Por eso le digo que he aquí el principio. El verdadero servicio a Dios consiste en darlo todo. Todo. Es distinto decir que de mi tiempo dedico de manera devota y sincera una parte a Dios. La verdad es que todo mi tiempo es suyo. Lo que pasa es que dedicamos de forma más especial ciertos momentos a Él. De todo su tiempo sacamos de forma especial devocional familiar, día del Señor, aunque todo es de Él. En este sentido, todo es de Él. Puede que usted se acerque al cofre de la ofrenda y dé un porcentaje con la actitud debida, pero debe advertir en su conciencia profunda que debe estar haciéndolo como reconocimiento que todo es de Dios. Usted dirá, ¿dice eso la Biblia? O por supuesto, 1 Corintios 29:14. Aquí David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Él no dice, ay, ¿quién somos nosotros para ofrecer al Señor estas ofrendas? Pues de lo nuestro, te damos. No, Él dice, todo es tuyo. Todo es tuyo. Solo de lo que recibimos de ti, que es tuyo, de eso te damos a ti. La verdadera adoración es entregarse a uno mismo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis... ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Os ruego que presentéis, ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Sabe cómo usted debe dimensionar la ofrenda? No, Señor, está la ofrenda de canto, está la ofrenda de oración. Eso hace parte, pero ¿sabe cómo usted debería considerar la oración? Como usted mismo, como si usted fuera una víctima del Antiguo Testamento que se ata al altar. Ese es el culto racional, usted mismo. Recuerde el principio que fue violado. Fue violado porque el servicio a Dios no fue lo primero, fue su comodidad primero, sus asuntos primero, su interés primero. El principio que debemos recordar es Dios en mente, Dios primero, Dios siempre. Este es el botón de muestra de la práctica de la verdadera religión, de la religión que, aunque no parezca, Dios ve y considera, porque déjeme ponerle pausa al relato. Usted no encuentra que Jesús se acercó a la mujer y le dijo, mujer, grande es tu fe. ¿Tienes alguna petición? Cosas así. Mírelo desde la perspectiva de esa mujer. En el secreto de su casa apartó todo lo que tenía. Entregó y se fue. Lo que pasó, Dios se lo dijo, Cristo se lo dijo a sus discípulos, no a ella. Así que para ella ese fue un día de ofrendas completamente normal. Eso es fe. Eso es fe. Pero aunque parezca que Dios no ve, 2000 años después estamos hablando de esto, que Dios lo vio. Y esto para un discípulo de Cristo tiene más valor que todo el aplauso y el reconocimiento del hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a practicar verdaderamente la religión que profesamos. Oremos.